cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que permanentemente nosotros estemos cantando del amor de Jesús. Ese gran amor con que nos amó nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Y Él se entregó por todos nuestros pecados, pagó por nosotros y ahora nos ha perdonado y nos regaló la vida eterna. Gratuitamente, dice Romanos 3:24. Fuimos justificados gratuitamente. Como dice Pablo en Romanos 9, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Estamos en el libro del profeta Jeremías. Pudimos ver el día miércoles anterior, queridos hermanos, que la situación política, social, religiosa, familiar, económica, de salud, y por donde usted lo quiera ver, el contexto de este libro es un contexto de problemas, de calamidad, de muerte, de miseria. El libro de Jeremías, junto con el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, muy particularmente a partir del capítulo 22, que es donde está la historia de Josías, que es el rey con quien Jeremías tiene este ministerio, y luego hasta el final del libro de Reyes, y luego el libro de las Lamentaciones, narran de una forma muy clara, muy directa, cómo estaba la nación de Israel en este tiempo. Y quiero decirles algo, mis hermanos. Esta situación que nosotros estamos viviendo hoy no es exclusiva de este tiempo. El que tengamos problemas y adversidades y que estemos pasando por pruebas difíciles, con temor de muerte, incluso algunos ya la han enfrentado. Hermanos queridos que han estado internos y que han estado graves, otros que han estado enfermos, otros que han perdido sus trabajos, parientes cercanos, las economías se han venido abajo, las empresas están pasando problemas, y podemos ir mencionando toda esta situación a nuestro alrededor. Esto no es nuevo. Podemos verlo ahí de una forma muy narrativa, tanto en Reyes como en todo el libro de Jeremías y en todo el libro de las Lamentaciones. Por tanto, creo que este estudio es pertinente para ti y para mí en este tiempo. Y que a través de él tu fe pueda ser fortalecida. Que a través de este libro tu fe pueda ser arraigada. Tu esperanza en Cristo pueda renacer de una forma más experimental. Cuando te hablo de experimental, es experimentarla cada día en tu vida. Yo sé que a veces nos ataca el miedo, la ansiedad, la preocupación, el estrés. Pero hermanos, tenemos que seguir y no tenemos otra alternativa más que tomarnos firmemente de nuestro Señor Jesucristo. Hacer lo que nosotros podamos hacer y lo demás, dejémoselo al Señor, descansemos en Él. Aprendamos esto. Y ahora yo quiero que busquen conmigo entonces Jeremías capítulo 1. Vamos a leer todo este capítulo hoy. No lo vamos a ver todo, solo voy a ver por lo menos unos 2 elementos fundamentales de los que habla aquí el profeta Jeremías en el capítulo 1. Hay varios que quiero ver, pero no tenemos el tiempo hoy de poder ver el desarrollo de toda la enseñanza de este capítulo. Solo el capítulo 1, no digamos todo este libro maravilloso. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor conmigo en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Leemos el texto sagrado que dice así. Voy a leer los 19 versículos. La palabra del Señor dice así. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín.
Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ese es todo el contexto que estuvimos viendo el día miércoles. En 3 versículos nos resume todo lo que estaba pasando, más o menos desde el año 605 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor hizo la primera incursión, hasta que barrió, como dice aquí al final del capítulo número 1:3, Jeremías 1:3, hasta la cautividad de Jerusalén. Esto fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces, entre el 605 al 586 es que se dan estos eventos finales de lo que fue la nación de Israel. Y ahí está todo el contexto. Y ahora dice, leo para ustedes el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla hirviente y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Queridos hermanos, cuando usted y yo leemos este capítulo que es la introducción a todo el libro de Jeremías, yo te hago una pregunta. ¿Qué piensas de lo que Dios le dice al profeta aquí? Si tú te das cuenta, cualquiera hubiera salido corriendo. Cualquiera hubiera salido corriendo ante esta tremenda demanda que Dios puso sobre este muchacho de apenas 17, 18 años. No era fácil este ministerio que Dios le daba al profeta Jeremías, en medio de un caos espiritual, moral, económico, político, familiar. No era fácil esta tarea, pero Dios se le encomendó a este hombre llamado Jeremías. Cuando leemos este capítulo, nos damos cuenta de que Dios le está diciendo que va a ser algo duro ese ministerio, que no va a ser fácil. Por ejemplo, al final termina diciendo, pelearán contra ti. Y está hablando de la nación de Israel a donde él lo envía.
Le está hablando de ese reino del sur que quedó después de que el reino del norte fue a cautividad y que ahora Dios también va a mandar a cautividad a Judá, al reino del sur. ¿Qué encontramos en todo este pasaje, que es la introducción, en todo este capítulo? Bueno, hay varios elementos que vamos a ver, pero quiero que vayamos despacio. Mira conmigo, por favor. Comencemos en el capítulo 1, donde Dios de una forma soberana escoge a este profeta, a este varón de Dios, no solamente para ser su profeta, sino para una conversión hacia Dios. Capítulo 1, versículo número 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Queridos hermanos, comenzamos aquí con ese conocimiento y llamamiento soberano que Dios tiene de cada ser humano que nace aquí en esta tierra. Como decía el doctor J. Vernon McGee, exponiendo el libro de Jeremías, gracias a Dios que la madre de Jeremías no era abortista, que ella parió a su hijo y que desde antes de que Jeremías naciera, ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Mis hermanos, nosotros no somos aquí una obra del destino. Ningún ser humano viene a este mundo por casualidad o por mala suerte. Ningún ser humano nace aquí solo por nacer, sino que todos estamos dentro de un plan y de un propósito divino. Y aquí, si ustedes miran las primeras palabras que Dios le dice a Jeremías, realmente son alentadoras. En medio de un mundo pecaminoso, de tanta gente que hay en el mundo, gente más preparada, gente con más conocimientos, gente con más dinero, gente con más poder, gente con más influencia, gente poderosa. Pero Dios dice a ti: yo te conocí desde antes de que nacieses, desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Y esto habla, hermano, no solamente de un conocimiento general, sino habla de un conocimiento específico y particular de cada uno de nosotros. Tu nombre y todo lo que tú eres ya estaba en la mente y en el corazón de Dios allá en la eternidad. Y Dios te conoció a ti. Y cuando te digo esto, estoy hablando de algo muy particular, de una relación de amor entre Dios y cada uno de nosotros. La elección de Dios, hermanos, realmente es sorprendente. Lo que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida es algo que nos debe de estar llenando permanentemente de ánimo, de gozo, de quitar de nuestra mente y corazón todo ese desánimo, toda la frustración, la mundanalidad del pecado. Debemos de ir pensando, realmente Dios me ama a mí. Dios tiene un amor extraordinario para nosotros. Increíblemente, hay un pasaje aquí en la Escritura y yo quiero pedirles que vayan conmigo a Efesios, capítulo 1, verso 3. Me encanta cómo dice acá. Efesios 1:3, mira cómo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A mí Dios no me escogió porque vio que iba a ser bueno o porque vio que yo no iba a ser una persona malvada. Dios no me escogió a mí porque me iba a tratar de portar bien. ¿Sabe por qué lo hizo? Por su soberana voluntad. Versículo número 4 dice: según nos escogió, Dios nos escogió en él. La elección de Dios de cada uno de nosotros primero fue en Cristo, hermano. Dice, mire el versículo número 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales eternas que tú y yo tenemos no son producto
de nosotros mismos, de nuestro buen comportamiento, de nuestras buenas obras, de que somos religiosos o que vamos a la iglesia. No tienen que ver nada con eso. La palabra de Dios dice que sencillamente, primero, Dios nos escogió en Cristo. Segundo, Dios nos escogió soberanamente, como Él quiso hacerlo. Ahora, esto es importante entenderlo, hermano, porque algunos dicen, ay, mire, es que Dios es injusto entonces. Y algunos hablan muy equivocadamente de una doble elección. Elección para salvación y elección para condenación. Y eso no existe en la Biblia. Dios a nadie escoge para ir al infierno. Y te voy a explicar por qué. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Sabes tú a quiénes incluye todos? Incluye a todos los seres humanos, no deja a ninguno excluido de esa condición de pecadores. Y como consecuencia de nuestros pecados, hemos sido excluidos, expulsados de la gloria y de la presencia de Dios. El hombre quedó separado de Dios eternamente y para siempre. Y ahora en Romanos 6:23, la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahí la muerte, aclaro, no es la muerte física, aunque la incluye. Es la separación eterna de Dios. Ese es el pago por el pecado. Que el hombre quedó separado eternamente de Dios. Ahora, ¿qué merece toda la humanidad? El 100% de los seres humanos merecen la condenación, porque realmente eso es lo que nos habíamos ganado por ser pecadores. ¿Qué nos habíamos ganado? El infierno. Y todos, y Dios fuera 100% justo, 100% amor, 100% misericordioso, si aún a todos nos lleva al infierno, porque realmente eso es lo que merecíamos. Pero dentro de toda esta humanidad perdida, hundida en sus pecados, dándole la espalda a Dios, en enemistad con Dios, depravados completamente. Entonces vino Dios y dijo, bueno, yo voy a escoger a algunos de estos para vida eterna. Y Dios nos escogió en Cristo. ¿Cómo? Soberanamente. Cuando Pablo discute esto en el libro de Romanos 9, por ejemplo, habla de Jacob y Esaú. Dice, estaban en el vientre de su madre y ni tan siquiera habían hecho ni bien ni mal, pero para que el propósito de la elección se cumpliese en Dios, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no quedó otra alternativa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mi hermano? Dios le dice al profeta Jeremías, desde antes que fueses concebido, yo ya te había conocido, Jeremías. Yo te escogí para mí. Y hermano, esto es bellísimo. ¿Por qué? No lo merecemos. La salvación no es algo que tú puedas merecer. Es algo que es parte de la gracia de Dios que nos escogió. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo lo dice aquí el libro de Efesios. Y lo dice muy claramente, versículo número 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, ¿cuál es nuestro destino? El infierno. Pero Dios nos cambió el destino, nos predestinó, nos fijó un destino previamente. Antes de llegar al infierno, Dios dijo, no, yo a esto lo voy a llevar al cielo. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo. Todo lo que somos es en Cristo, a través de su obra, porque en la salvación, mi hermano, Dios lo ha hecho todo, absolutamente todo. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Desde la elección, nuestra salvación hoy y nuestra entrada a la eternidad, todo está hecho por el Señor. Él es el que lo hizo.
Y eso debe provocarnos una seguridad, un gozo, una paz, que vamos a enfrentar oposición y vamos a enfrentar problemas. Cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías, van a luchar contra ti y tienes que ser un hombre fuerte. Van a haber problemas en el camino. Pero ¿qué le dijo? Pero yo estoy contigo. Porque cuando Dios nos salva, Él nos acompaña y Él vive en nuestro corazón. Y en medio de esta crisis que estamos viviendo, hermano, este es uno de los principios fundamentales para poder vivir una vida plena, tranquila, sin alteraciones, entender que Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo, que Él me miró, que Él me conoció, que Él me salvó y que Él me lleva hacia la eternidad. Aquí pase lo que pase, querido hermano, estamos seguros en Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y así le llama Pablo en aquel pasaje de Tito que ya estudiamos en el capítulo 2 del 11 al 14. Cuando dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, hoy, en medio de esta mundanalidad, de esta crisis, de la enfermedad, de la incertidumbre, sobria, justa, piadosamente, y luego ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pase lo que pase aquí, un día Cristo vendrá y nos va a llevar a la eternidad. Y mientras Él viene, que estemos aquí en este mundo, que estemos luchando aquí, Él estará con nosotros, porque Él es nuestro Dios. Esto le dice Dios a Jeremías. Jeremías, tú eres mío, yo te conocí, tenemos una relación íntima, tú y yo somos amigos. Y eso es lo que Dios te dice a ti, mi hermano, en medio de esta crisis. Probablemente tú has perdido tu trabajo, tienes temor de tu salud o has perdido un ser querido. No importa. Dios te dice, ¿sabes una cosa? Tú eres mío, tú eres mi amigo, yo te conocí, tenemos una relación íntima. Yo voy a estar contigo, no solo hoy, sino durante toda la eternidad. Vamos a estar juntos. Mira, aquí Jeremías llega y empieza a relacionarse con el rey, con los gobernantes, con un grupo de profetas y de sacerdotes contaminados, vendidos, mentirosos, avaros, y él comienza a confrontarlos. Pero Jeremías va con una gran convicción. ¿Por qué? Primero, porque Dios le dice, tú eres mío, no tengas miedo, vive tu vida tranquilo. Y no fue fácil para Jeremías, no fue fácil. Por eso le dicen el profeta llorón, porque Jeremías lloraba permanentemente. Ahora, regresemos a Jeremías capítulo 1. De este tema podemos hablar mucho, pero espero que haya quedado bastante claro para ti, mi hermano. Dios nos escogió soberanamente para llevarnos al cielo, para vivir con Él, para ser sus amigos, para tener esa fortaleza y ese poder espiritual que solo Dios nos puede dar. En medio de esta crisis, así como se lo dio a Jeremías, ahora también Él nos lo da a cada uno de nosotros. Luego le dice, mire conmigo en el verso 5, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Aquí habla, como les digo, no de un conocimiento general, como un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, sino de un conocimiento muy particular, de una elección. Dios escogió a Jeremías, Dios me escogió a mí, Dios te escogió a ti. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo en Cristo. Y segundo, lo hizo soberanamente. Y eso están ahí en los misterios de Dios, que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él en una adoración total. ¿Por qué? Por gratitud. Porque yo no merezco esto, mi hermano. Yo no merezco. Mire, ese canto que cantábamos al principio, el primer canto de Marco Vidal, solamente una palabra. Dice, he esperado este momento toda mi vida. Vivir con ese anhelo de estar en la patria celestial,
de saber que a mí me espera el Señor con los brazos abiertos, que Él está anhelando que vayamos a su presencia para vivir con Él eternamente y para siempre. Óigame, Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni tan siquiera han subido a la mente del ser humano, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Te das cuenta? Las maravillas de Dios para nosotros no las merecemos, pero Dios nos las ha dado. Somos sus hijos, estamos en sus manos. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dijo el Señor? Ahí están seguras. Yo les doy toda la protección, todo el cuidado, pase lo que pase. Y por ejemplo, alguien me puede decir, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante aquí en Jeremías 1, pero como es que Dios les dijo a sus discípulos que están en su mano y luego dijo, y en la mano de mis padres, y ahí terminaron asesinados casi todos los apóstoles. ¿Te das cuenta? No ha sido fácil la vida nunca, para nadie, en ninguna época de la humanidad. No nos pensemos nosotros, es que hoy están más duras las cosas. No, hermano, las cosas siempre han sido duras porque el hombre tiene el mismo corazón, pecador, rebelde, obstinado en contra de Dios, inclinado a la maldad, a la avaricia, al pecado, a la mundanalidad, a la sensualidad, al egoísmo. Siempre el corazón del hombre ha sido así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace Dios en mi corazón. No el mundo donde yo vivo, es Dios que me da el poder para levantarme y vivir en victoria en medio de un mundo convulsionado. Así se lo dio al profeta Jeremías. Dice, antes, versículo 5, Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Te aparté para mí. Dios dice, tú eres mío, Jeremías. Le dice, yo te santifiqué. La palabra santificar es perdonar y apartar para Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho también. Nos ha santificado. Por eso Pablo, cuando escribe sus epístolas, siempre dice a los santos en Cristo Jesús que están en Corinto o en Colosas o en Éfeso, y siempre les llama santos. ¿Sabes por qué? Porque somos santificados. Posicionalmente, ya estamos en Cristo. La palabra de Dios dice que Dios ya nos mira con Cristo allá a la diestra del Padre. Pero no solamente eso, dice, te di por profeta a las naciones. Dios me escogió, ahora que ya nací, Él me santificó para Él, me apartó para Él. Ahora ya tenemos una relación personal con Dios, pero como si esto fuera poco. Ahora, ¿qué dice Dios? Pero yo quiero que tú seas mi siervo. Y Dios quiere que todos nosotros seamos sus siervos, hermano. Cristo dijo, me seréis testigos a las naciones. Me seréis testigos a las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios quiere que tú seas sus testigos. Claro, hay ciertos ministerios, como el ministerio pastoral, donde Dios hace un llamado muy especial para personas que se dedican a tiempo completo a ese ministerio, como se lo hizo a Jeremías. Tiempo completo para servirle. Pero todos somos siervos del Señor. Todos debemos estar comprometidos con el Señor y llevar su palabra, como lo hizo el profeta Jeremías. Y esto nos lleva a la segunda parte. Primero, ¿qué es? Una elección y un llamado soberano de Dios. Dios es soberano y Él soberanamente nos escogió, nos santificó, ahora nos salvó. Pero además de eso, también, ¿qué dice la Escritura? Que nos ha llamado para servir. Pero eso nos lleva a un segundo punto. Mira el versículo número 6, le dice Jeremías, Señor, yo creo que estás equivocado porque yo ni tan siquiera sé hablar bien porque soy niño. Jeremías tiene unos 17 años probablemente. Y Jeremías dice, ¿será esto?
Yo he conocido que los profetas tienen que tener barba larga y pelo blanco y ser personas de mucha experiencia. Y le dice Dios, no digas eso. Mira el versículo número 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí tenemos, hermanos, una palabra soberana de Dios para un mundo perdido. Primero, un llamamiento soberano de Dios, una santificación soberana de Dios. Dios nos llamó porque a Él le plació hacerlo. Eso está en los misterios de Dios. ¿Por qué Dios te escogió a ti y a mí? Solo Él lo sabe. Segundo, ahora Dios nos ha dado un mensaje para llevar. Versículo número 7, Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mando. Hermano, es importante que nosotros entendamos este principio. ¿Qué principio? El principio de la obediencia al Señor. El principio de que hay una palabra de Dios para nosotros. De que hay un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. De que al pararme aquí yo, y esto lo he repetido hasta la saciedad, y como dice Pedro, se lo voy a decir, y cuando yo me muera, quiero que ustedes recuerden esto. El púlpito no es para andar contando chistes, no es para jugar, no es para inventar, no es para venir a decir cosas aquí halagüeñas. Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, más adelantito aquí, en el libro del profeta Jeremías capítulo 7. Mira, porque ahí se había confabulado un grupo de sacerdotes y un grupo de profetas falsos. Un grupo de hombres que estaban engañando al pueblo. Mire cómo dice el capítulo 7, versículo número 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta diciéndole al pueblo, así ha dicho Jehová. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que tienen que oír ustedes. Así ha dicho Jehová. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿Se dan cuenta? Dice, dejen sus pecados, mejoren sus caminos, apártense del mal. Versículo número 4, clave. No fiéis en palabra de mentira. ¿Quiénes eran estos? Esos falsos profetas. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sabe lo que decían los falsos profetas? Tenemos el templo de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Hagan lo que hagan, vivan como vivan. Esta tierra nadie la va a tocar. No se preocupen ustedes. Eso les decían los falsos profetas. Mire el versículo 4, dice, no fiéis en palabras de mentiras diciendo, estos profetas falsos le decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién nos va a tocar? Ustedes vivan como quieran, hagan lo que quieran. Ahí no está el templo de Dios. Dice Jeremías, no es esto una religiosidad. Esto no es tener una religión, es tener una relación de obediencia con Dios. Mira el versículo, capítulo 8, versículo 11. Dice, capítulo 8, versículo 11. Ahí atrás ustedes pueden leer todo lo que Jeremías les dice, pero miren ustedes el verso 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo, o sea, curaron la herida de Israel. Esa es la hija del pueblo, es Israel, es la nación de Israel. Con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Los falsos profetas prometiéndole a la nación de Israel y diciéndole, no se preocupen, aquí siempre vamos a vivir en paz, siempre va a estar la paz de Dios con nosotros, aquí nadie nos va a tocar, aquí no habrá guerra, aquí nadie va a entrar para conquistarnos. Paz, paz. ¿Pero qué dice Jeremías? Pero no hay paz. Estos eran los falsos profetas que estaban engañando al pueblo, que estaban diciéndole cosas halagüeñas.
Mira el capítulo 14, versículo número 13. Jeremías 14, 13. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Hermano, pararse en este púlpito y decir, así dijo Jehová, es lo más serio que puede haber. Es lo más serio que puede haber. Estaba leyendo un libro esta tarde, me lo regaló el hermano Hermes Reyes, y estoy estudiándolo. Y hubo una frase que me cautivó, que me fascinó, de un gran predicador en Estados Unidos. Dijo, una iglesia puede vivir sin templo, la iglesia puede vivir sin coros, la iglesia puede vivir sin escuela dominical, puede vivir sin sociedad femenil, puede vivir sin instrumentos, pero una iglesia, la iglesia de Cristo, no puede vivir sin la palabra de Dios. Me fascinó. Y yo dije, amén, amén. Dios le dijo al profeta, vas a decir lo que yo te diga que digas. Aunque se opongan, aunque no les guste, aunque te critiquen, aunque te apedreen, aunque te encarcelen, vas a decirles lo que yo te digo que le digas. Mire ese montón de falsos profetas, dice, que le están rascando el oído a la gente. Eso es lo que estaban haciendo. Lo que estos estaban diciendo a la gente era lo que la gente quería escuchar. Vivan como quieran, hermanos queridos. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Sus negocios truculentos y fraudulentos. Opriman a la viuda, róbenle al huérfano, aprovechense de que se murieron sus padres y que les pueden robar sus propiedades. Cometan toda clase de adulterio, como lo dice en el capítulo 5, como caballos bien alimentados, cada uno relincha tras la mujer de su prójimo. Así lo dice Jeremías. Hermanos, hagan ustedes lo que les dé la gana. Eso les decían los falsos profetas. Enriquezcanse, sean millonarios, sean millonarios. Y el capítulo clave y el capítulo muy puntual para mí es el capítulo 23. Vayan conmigo a Jeremías 23. Este capítulo, hermanos, me ha marcado, qué tremendo capítulo. Miren conmigo el capítulo 23. Dice Dios, esto Dios lo dice, no lo dice Jeremías, es Dios el que lo está diciendo. Verso 25, Dios dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su propio corazón? No piensan cómo hacen. Miren este versículo 27. Miren lo que dice. No piensan, esos falsos profetas, cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros en el púlpito nos paramos a meterle cuentecitos a la gente, a dar profecías mentirosas, a estar diciendo chistes, a estar contando historietas, y hacemos de este púlpito un circo o un estadio o un cine de diversión para la gente, Dios dice, esa gente que hace eso, aleja el corazón de mi pueblo de mí. Versículo número 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno anda contando. Aquí estamos para exponer la palabra. Dios le dice al profeta Jeremías en el capítulo 1, le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Primero, un acto de obediencia,
debe de haber en nuestro corazón. Y segundo, ¿qué dice? Un acto de proclamar esa palabra que solo Dios la da a su pueblo. Y en ese aspecto, mi hermano, la palabra de Dios dice que tenemos que predicar lo que Dios nos ha dicho que prediquemos en su palabra. Entonces, venir aquí es exponer este libro, es decirle al pueblo de Dios, ¿sabe lo que esto significa? Es esto, y explicarlo. Eso es la predicación expositiva, es exponer la palabra de Dios al pueblo. No es agarrar un versículo y empezar a contar chistes y a contar historietas y entretenerle ahí por 30, 40 o 50 minutos. Y después usted dice, ah, qué chistoso el pastor. Mire cómo nos hizo reír. Esto no es un circo, hermano, para hacerte reír. Esto es para hacernos llorar. Cuando Dios nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nos confronta con nuestros pecados, cuando nos confronta con nuestros pensamientos sucios, cuando nos confronta con nuestra avaricia, con nuestro propio orgullo, debemos de llorar y pedir perdón por nuestros pecados y volvernos a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Tú vas a decir lo que yo te diga que digas. Eso es lo que vas a decir. Eso es lo que tú vas a decir. Versículo número 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, aquí nosotros solamente somos un instrumento de la mano de Dios. No más que eso. Un instrumento en la mano de Dios. Un hermano una vez estaba enseñando esto y decía, mire, nosotros somos como el mesero. ¿Han visto los meseros en los restaurantes? Van a la cocina y toman la comida y se la traen y se la ponen a la persona que está en la mesa para que se la coma. No mete la mano, el mesero no cambia nada, no le pone ni le quita la comida, sencillamente la trae y la pone. Dios es el que hace la comida, nosotros somos los meseros que agarramos este alimento espiritual y lo traemos a cada uno de ustedes. No podemos cambiarle, no podemos meterle la mano ahí y hacer otra comida como a mí me gustaría. Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿qué le dijo? He puesto mis palabras en tu boca. Dios es el que habla a través de nosotros y exponemos su palabra. Hermano, no tenemos otra opción. Y en ese punto nosotros tenemos que cuidar la exposición de la palabra. Por eso es importante prepararnos y estudiar la Biblia. Estudiar la palabra. Como yo les he dicho, yo vivo profundamente preocupado con muchas iglesias llamadas evangélicas que están surgiendo hoy en cada esquina, con personas que no saben absolutamente nada de lo que es la interpretación bíblica, la exégesis, el estudio de la palabra, los contextos para estudiar la palabra, y están diciendo todo tipo de sandeces y de tonterías al pueblo de Dios. Yo no puedo inventar nada. Yo no puedo acostarme y decir, a ver qué cuentecito le meto a la gente el domingo que vamos a tener la otra reunión. ¿Qué les digo? No. ¿Saben lo que tengo que hacer? Abrir la Biblia, estudiarla y decirles a ustedes el domingo, hermanos, esto he estudiado, esto es lo que Dios dice para nosotros. Y yo me incluyo ahí porque yo también soy parte del pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Dios le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Hay una palabra soberana de Dios, hay una palabra que Dios ha dado y que no se puede cambiar, no se puede tocar, no se puede trastocar, no se puede quitar, no se le puede poner. Hay que darla como Él la dio. Así tenemos que hacerlo, mi hermano. ¿Qué hemos visto en esta noche? Dos cosas muy importantes. Primero, que Dios nos ha llamado con amor, con gracia, soberanamente nos escogió, nos santificó y ahora nos ha hecho sus ministros. Segundo, que Dios nos ha dado una palabra, que es la palabra de Dios, con todo poder y autoridad, que es la única palabra que transforma nuestras vidas. Es una palabra que cambia, es una palabra que puede producir cambios verdaderos y genuinos en nuestra vida. Por eso tenemos que exponerla como Dios la dio. Hermano, vamos a terminar con oración y espero que Dios esté edificando tu vida. En este tiempo de crisis, Dios está contigo, no te ha dejado solo. Dios te escogió. Dios nos ha dado un ministerio que cumplir, una palabra que llevarle a la gente.
Démosle esta palabra, ese evangelio de Cristo a gente que está tan necesitada en este momento, que quizá, como me dijo una vez un maestro, fue como que me quitaran el suelo. Él no era cristiano y dice, yo había estudiado Biblia en un seminario católico, me hice sacerdote, pero de repente empecé a estudiar y de repente toda mi doctrina y todo lo que yo había aprendido quedó en nada y fue como que me quitaran el suelo. Hay gente que así está ahorita, como en el aire. Perdió sus casas, perdió su trabajo, mucha gente perdió su salud y dice, ¿qué hago ahora? Ahí vamos con esa palabra poderosa de Dios. Digámosle, Dios te ama. Él tiene un plan poderoso para tu vida. Y en este tiempo de crisis, llevemos la palabra de Dios a la gente. Es la única esperanza que podemos traerles. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este momento maravilloso, por esta enseñanza que tú nos das en la palabra. Ayúdanos a estar seguros, con una esperanza firme, de que pase lo que pase y venga lo que venga, tú eres nuestro Dios que nos escogiste, nos amaste, nos salvaste, nos santificaste y que estaremos contigo eternamente y para siempre, Señor. Que no nos dejarás, que no nos abandonarás y que tenemos una palabra poderosa, una palabra verdadera, una palabra, Padre, que es como martillo que quiebra la roca, que tenemos que llevarle a todos. Úsanos para honra y gloria de tu nombre, para la salvación de la gente y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.